a los números, a los indicadores de gestión y llego a un resultado. Entonces, mira, ingeniero, estás hablando algo que es demasiado técnico, no me esperaba con eso. A lo que quiero llegar es lo siguiente. Yo he visitado fundos donde vemos la fertilización está muy buena fertilización, en base a un análisis de suelo, en base a la extracción del cultivo, te muestran y todo está bien, te muestran el riego, una lámina de riego muy buena, buena distribución de las mangueras, buena cantidad de gotero. Tú ves todo, yo de hecho tengo como que, yo tengo un manual cuando visito una chacra, un fundo, hago preguntas y voy llenándolo y después hago mis recomendaciones. Tú vas analizando y la última consulta, lo coloqué ahorita ya de ejemplo cuando estaba hablando con Quique, tú le preguntas, ¿y cómo fue la preparación del suelo? No, yo apliqué 2 kilogramos de humus. Entonces tú dices, eureka, lo conseguí, ya sé cuál es tu problema, tienes un problema de desarrollo radicular. Por más que fertilices, por más que riegues bien, por más que tengas una buena variedad, por más que tengas un sistema de conducción ideal, tu planta no se va a desarrollar bien. En base a eso, ¿qué debemos de hacer nosotros? Desde un comienzo, desde la planificación, saber qué cantidad de compost correcta necesita el suelo. O sea, no hacer el análisis de suelo ya una vez las plantas estén instaladas o ya tengo 2 años con las plantas en campo. Ese agricultor que comete ese error, deben de pasar 24 meses para él poder saber, o digamos que son 24 meses de pérdidas. Es decir, jamás cuando comienzas a tener un problema en campo, en el cultivo de la pitahaya, no inmediatamente, a pesar que lo corrijas, eso va a repercutir en el resultado. Se va a quedar allí. Es decir, tu producción va a disminuir e incluso, lamentablemente, quizás hasta tu densidad de planta va a disminuir. Esa planta tienes que eliminarla si está siendo atacado fuertemente, por colocar un ejemplo, por Erwinia carotobora. O sea, tienes que hacer una poda radical. Tienes que ser muy minucioso con lo que es el manejo agronómico. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso que hay, hablamos de trabajo, hablamos de tecnología, hablamos de suelo, pero hablamos de capital. Es decir, hay un capital que genera o que significa un riesgo. Entonces, ante eso yo no voy a permitir que por no hacer una buena planificación o una buena ejecución se vaya a piso lo que es la productividad. Ahí está una frase que dice, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar. Muchos de ustedes podrán saberse de memoria esto, pero es bueno recordarlo porque hay que trabajar con números, muy importante. Dentro de lo que es el manejo agronómico del cultivo nos vamos a encontrar con problemas. Julio, sí. Porfa, un poquito de agua. Sí, claro. Sí, disculpe. Nos vamos a encontrar con 4 tipos de problemas. Esos son escenarios, ¿no? En campo. Es decir, si tengo un ejemplo, ya para aterrizar un poco la idea en la realidad. Si tengo un ataque de aves con el fruto, o sea, tengo fruto, ¿verdad? Tengo el fruto, está bonito, tiene 600 gramos, tiene muy buenos grados Brix, pero hay unas aves que me están atacando el campo. Son problemas, ¿cierto? Son amenazas. Entonces, ahí nosotros lo ubicamos. Si sabemos que son aves, son causas conocidas dentro del problema del manejo agronómico. ¿Qué hacer? Depende de nuestro nivel de conocimiento. Exacto. Causas conocidas, acciones conocidas. Tengo problemas con aves, yo sé qué puedo hacer. Exacto. Pero si la persona no tiene el conocimiento, van a ser causas conocidas y acciones desconocidas. Problemas que requieren tecnología. Si me muevo acá, es un problema simple. Es un problema, me aleja de mi situación ideal. Recuérdense donde está la flecha roja. Recuérdense de esto acá. O sea, me estoy alejando de mi situación ideal. Si tengo conocimiento, se convierte en un problema simple. Entonces, ¿cómo el factor conocimiento dentro del manejo agronómico juega un papel preponderante, un papel importante? Estaba hablando acá con el estimado y pues conversándonos acerca de lo que es la tecnología, la ciencia, cómo abordarlo y cómo resuelve diferentes tipos de problemas desde el punto de vista agronómico. Dime, gracias. Las formas típicas de abordar un problema en el agro. Esto es en base a experiencia, esto no fue que por ahí pues los busqué y se me ocurrió. Yo he visto problemas que comienzan con
10.000 plantas, un ejemplo, 10.000 plantas, tienes 10 hectáreas de palta, tienes 6.000 plantas. Por una planta que comience con la Psidioplodia, por poner un ejemplo en palta, eso es un problema, bueno, hasta más chico que esto, un problema súper pequeño. Pero si no la controla, comienza el contagio, si no evalúas qué está pasando, comienza a crecer hasta que se convierte en un gran problema. Eso no hay que permitirlo y hay que abordarlo de manera inmediata para poder ¿qué? Llegar al resultado. O sea, lo que les estoy hablando a ustedes es la manera o la metodología que vamos a tener en campo de manera gerencial, desde el punto de vista de la gerencia agronómica, para poder llegar a resultados deseables. O sea, los resultados que están allí dentro de los números. Bueno, esta parte sencilla. Y esta es la parte de ejecución, de preparación del terreno, lo que es la medición, lo que es la aireación, la plantación, cómo se va a hacer la siembra, qué variedad se va a seleccionar, el riego, cuáles son las condiciones para realizar el riego, cada cuántos días se va a regar. Yo tengo una tabla de manejo de riego de la pitahaya para toda la costa del Perú, donde es muy variable dependiendo de la radiación. Es decir, el sol me genera a mí genera en campo, perdón, una evapotranspiración de referencia que la voy a concatenar con el coeficiente del cultivo de la pitahaya, que es muy bajo porque es una can, y de ahí hago los cálculos para ver cuánta agua necesita. O sea, por ejemplo, aquí yo estoy tomando agua y no es lo mismo un niño que tenga sed a mi persona que ya pues necesita consumir más cantidad de agua. Igual la planta, conforme el desarrollo fenológico, va cambiando. Y lo que me refiero al coeficiente del cultivo es como que una persona de 1,80 m no es igual en el consumo de agua a una persona de 2,20 m. Eso es coeficiente, es la capacidad que tiene la planta para transpirar el agua que consume. Y por ejemplo, lo que sería la evapotranspiración es como que, yo pongo siempre ejemplos humanos. No es lo mismo que yo esté acá en esta condición, esta temperatura, a que esté expuesto allá en, no sé, en Tacna en pleno verano. O sea, cambia la situación. O esté allá en Máncora, o sea, cambia mi situación. Eso es, vamos a considerarlo como evapotranspiración. Es la condición con que yo estoy transpirando agua conforme a un momento en específico. Esos cálculos los da la FAO, es decir, se accede, ese cálculo es público, te mete coeficiente del cultivo, hace los cálculos para poder llegar a la evapotranspiración de referencia, ves cuánta agua se está evaporando del lugar. Son cálculos simples, simplemente que hay que cumplir con una metodología en lo que es el manejo. El proceso agrícola, siempre cada uno de los aspectos de manejo se debe de evaluar desde un entorno controlado para poder tener control total de la situación. Esto me conlleva a mí a que desde que preparo el suelo, desde que hago lo que son las líneas, configuro lo que es la parte de topográfica, debo de entender que esa es la entrada al sistema y la salida cuando ya tengo mercado, cuando ya ubico la fruta. Dentro de toda esa línea de acción hay un sembrado, hay un desarrollo de poda, hay un crecimiento, hay una floración, hay una recolección. Todo eso tiene que ver con decisiones, toma de decisiones y evidentemente con la gestión de la calidad dentro del proceso. Por ejemplo, sembrado, un buen material vegetal, que esa planta llegue a una buena composición de compost. En cuanto a desarrollo de poda, dentro del entorno controlado, esto me va a mí a garantizar conformación de la planta. Una planta bien conformada que tenga bastantes brazos vegetativos, o cladodios, o pencas, como le llamen, me configura a mí mayor área para que emerjan ¿qué? Futuros botones florales, que se van a convertir más adelante en flores y luego en frutos. O sea, es decir, es una cadena, ¿no? Dentro de lo que es el crecimiento, en el entorno controlado, tiene que ver mucho con el agua, porque es una planta, es un ser vivo que tiene células, que necesita agua, y más el caso de la pitahaya, que tiene es un parénquima acuoso. Ese parénquima, o sea, por eso es que se comporta como es una penca, es una cactácea, una planta can, que tiene las vacuolas más grandes que una planta de palta, por colocar un ejemplo. ¿Por qué? Porque ella necesita acumular reservas, y más que reservas hídricas,
dentro de ese parénquima acuoso necesita almacenar también nutrientes. En ese entorno controlado está la floración, que tiene que ver mucho incluso, porque no con la polinización también. Vamos a trabajar con la American Beauty, que es un cultivo, pues, o sea, se comporta, tiene autopolinización, es decir, no es necesario hacer una polinización cruzada, pero si la hacemos, obtenemos mejor calidad del fruto. Esa es una ventaja muy importante. Es decir, cuando hacemos una polinización cruzada garantizamos fruto de mejor calibre, mejor condición, mejor peso, pero no es necesario. Dentro del proceso de gestión se puede evaluar para hacerlo. A eso vamos, o sea, es ver lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, y si lo hago me va a generar un costo, pero luego se va a ver repercutido en el rendimiento. O sea, esa es como que es la línea de acción. Disculpen aquí. Recolección también es importante, fecha de cosecha, durabilidad en anaquel, cuál es el momento oportuno para la cosecha, cuántos son los grados BRIC correctos para la cosecha. Y mercado tiene que ver mucho con la calidad. Es decir, desde acá yo voy preparando el mercado, que es la calidad. Es como un ajuste, ¿no?, entre la entrada y la salida. Pero dentro de entrada y salida no lo puedo ver como un sistema abierto, un sistema que acá puede entrar cualquier cosa, no. Acá lo único que puede entrar es radiación, aire, tanto a nivel, digamos, de raíz, a nivel de planta, solo eso. Lo demás yo lo tengo netamente controlado porque estoy trabajando en base a un parámetro de calidad. Bien, para cumplir con todo lo que les he comentado, hay 5 pasos dentro de lo que es el plan de acción, que es seleccionar la variedad a instalar, levantamiento topográfico, dirección de las líneas de siembra, preparación del terreno. Es como que una especie de orden para poder llegar o para poder cumplir con toda esta fase. Es como que la manera más sencilla de desmenuzar, de poder segmentar cada área. Diseño de la ingeniería agrícola, instalación del sistema de riego, incorporación de la materia orgánica, la siembra, y luego esto sería lo que el mantenimiento, ¿no?, lo que se llama. Esto se va a hacer año a año, lo que es riego, poda, fertilización, control de plagas, polinización, cosecha, mercado. Y estos aspectos que están acá, temperatura, luz y salinidad, me van a condicionar a mí los manejos que voy a realizar acá. Por eso es un sistema